la directiva responde a una serie de lagunas formales que todavía pues eso, no se han implementado en los Estados miembros. Lo que pasa es que hay que contextualizarla. A la hora de realizar esta labor de contextualización del porqué de la directiva relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, digamos, hay que encajarla primero en un escenario global y, en segundo lugar, hay que encajarla con el espíritu y la finalidad de los objetivos comunitarios de los tratados constitutivos de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si empezamos la primera, hay un informe de la relatora de Naciones Unidas, 17 de julio de 2020, que lo presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que, bueno, es de María Grazia Llamarinaro, en la que hace casi como un canto de cisne. Está diciendo que desde que nació el Protocolo de Naciones Unidas, de Palermo, relacionado con la criminalidad organizada transnacional, el Protocolo contra la Trata, desde el año 2000 hasta el año 2020, lo único que ya puede decir que ha crecido de tal manera la explotación forzosa en sus formas de esclavitud, de servidumbre y de trabajos forzados, que llegan a formar parte de las economías y los mercados de todo el mundo. Claro, ella quiere decir con esto que ese instrumento internacional no ha servido para implementar deberes de diligencia a los Estados para contrarrestar los factores que crean canteras humanas de esclavitud. Esa, digamos, es el primer panorama general. Sabemos que en la Unión Europea, desde el año 2002, se implementa, hay una decisión marco relativo a la trata de seres humanos, que lo que hace es, pues, la verdad, un corta y pega de la misma tipificación del delito de trata previsto en el Protocolo de Palermo de Naciones Unidas. Bien, desde el año 2002 a 2011, la única perspectiva que añade la normativa de la Unión Europea es la de, lo que se llama victimocentrismo, el hecho de dar un estatuto protector de las víctimas de trata de seres humanos. Bien, de un tiempo a esta parte la pregunta es, ¿qué es lo que había que reformar? Bien, si esto lo enlazamos con el escenario global de lo que denunciaba Llamarinaro, evidentemente no solo bastaba el hecho de aumentar o implementar otras finalidades de la trata de seres humanos en relación con la explotación, sino que realmente la reforma tenía que haber sido una reforma de fondo. Lo que dice Llamarinaro es que las legislaciones nacionales, desde que implementaron el Protocolo de Naciones Unidas y la Directiva de Estados miembros de la Unión Europea, lo único que han hecho es anclar una visión de lucha contra la trata de seres humanos, pero como herramienta de control de flujos migratorios. Eso es lo que pretende denunciar. Por tanto, lo que quiere decir ella es que hace falta seguramente una óptica de fondo nueva y seguramente un instrumento internacional, y con esto también regional, nuevo. Desde el año 2022, esto es desde luego que hubo antes, la reforma o por lo menos la propuesta de reforma de la directiva del año 2011 relativa a la trata, ya reconocía que la trata laboral, el movimiento de personas para ser explotados forzosamente en territorio de la Unión Europea había aumentado, incluso se había duplicado en los últimos 5 años. Esto es porque en la Unión Europea, la visión de persecución que ha habido en torno a la trata ha sido siempre enfocado a la trata sexual o con fin de explotación sexual, de tal manera que esa finalidad de la explotación laboral ha quedado, en segundo plano. Y han descubierto que dentro del territorio de la Unión Europea ya hay productos derivados del trabajo forzoso que se comercializan dentro de la Unión Europea, que se importan pero también se exportan por parte de la Unión Europea.
y quieren, digamos, atajar la cuestión. El problema es por cómo quieren ir, del epicentro. Y el epicentro es el siguiente. Quieren atajar la cuestión porque ven que no ven realmente violación de derechos humanos. Sabe que hay problemas, hay cuestiones de derechos humanos que es verdad que están en la mesa de debate. Pero lo importante para la Unión Europea, la Comisión Europea, es que ese tipo de productos derivados del trabajo forzoso supone un efecto perverso para el principio de la libertad de competencia, digamos competencia no desleal. Por tanto, lo que va a afectar, más que a los derechos humanos, porque no está en el centro, lo que afecta es a digamos, al mercado interior, a la libre circulación de productos, de mercancías y de capitales. Por tanto, realmente esta directiva, o la reforma, mejor dicho, de la directiva, no pretende cambiar de óptica de fondo, ni pretende cambiar la óptica de la trata como instrumento de control migratorio, ni pretende cambiar el punto de partida, que es el punto final, que es la libertad, libre competencia no desleal. Por tanto, todo lo que se haga es para luchar contra la competencia desleal. ¿Qué es lo único que ha hecho? Y con eso ya te puedo terminar lo que has dicho que puede ser el objetivo. Pues simplemente lo que ha hecho es extender el concepto de trabajos o servicios forzosos a las situaciones del matrimonio forzoso, es decir, el matrimonio forzoso como finalidad de la trata de seres humanos y lo que se llama la adopción ilegal o la gestación subrogada forzosa también como finalidad de la trata de seres humanos, junto a las medidas que eso sí que son interesantes de decomisar, de neutralizar las ganancias, ya no tanto siempre derivadas como siempre ha sido de la prostitución forzosa, sino ganancias derivadas de una explotación forzosa de un ser humano en cualquiera de las actividades productivas, agricultura, la industria textil, la construcción, la restauración o las plataformas digitales de trabajo. En eso sí que podría ser interesante, siempre y cuando cambien de visión de fondo. Lo que pasa, la cuestión es que si la gestación subrogada se eleva a la categoría de finalidad de explotación relacionada con la trata, y la trata a su vez es una actualización de la trata de esclavos, es una explotación, por tanto, tiene que ver con la falta de voluntariedad en el sometimiento a esa, digamos, a esa actividad. Lo que quiere decir que lo que hay que castigar son las gestaciones subrogadas forzosas, es decir, sin consentimiento. Si ese inconsentimiento te está diciendo, de alguna manera, que Alemania, por ejemplo, lo regula. Quiere decir que a lo mejor, o bien, yo soy una postura que no tengo claro si es que eso hay que regularlo o no, pero lo que está claro es que lo que hay que evitar son abusos. Hay que diferenciar escenarios. El primer escenario, el ejercicio, todo lo que es el entorno del ejercicio voluntario de la prostitución. Eso debe quedar fuera, tiene que ver con la libertad de una persona. El otro escenario es la explotación sexual, no forzada. Es como un trabajo sexual bajo condiciones abusivas. Evidentemente, habrá que intervenir. El Código Penal debe intervenir frente a eso porque lo mismo que intervenimos frente a una explotación laboral, también esto que sería casi como una explotación laboral de un servicio que no, digamos que no reúne las condiciones que son adecuadas para la realización del trabajo sexual. El problema es que no sabemos cuáles son las condiciones adecuadas porque nunca ha habido un debate serio sobre esto. Y el tercer lugar sería la explotación sexual forzosa. El problema es que la explotación sexual forzosa no se puede considerar como un comportamiento que solo atenta a la libertad sexual. Es que estamos hablando de cosificar a una persona, hombre, mujer, mujer, hombre, normalmente mujer, la estamos cosificando para una actividad no solo que no quiere, sino que se le fuerza a realizar. Y estamos hablando no solo, por tanto, de una actividad no voluntaria, sino que una actividad que integra también violaciones. El Código Penal, incluso el Código Penal de otros ordenamientos penales no le da, o sea, de europeos, no le da la respuesta que merece
son esclavas sexuales. Y lo que te quiere decir, aunque no lo diga la directiva, evidentemente está hablando siempre de desincentivar la demanda, pero no se atreve a decir que el hecho de la prostitución voluntaria incentiva nada. Lo que incentiva es la precariedad, lo que incentiva es la propia prohibición, pero eso lo opino yo. Entonces, lógicamente, sí, la trata sexual debe existir, claro que sí, porque se trata de un movimiento de personas que tienen como destino la explotación sexual forzosa, incluso sin explotación. Utilizar a una mujer para el propio beneficio sexual de una persona con independencia, porque siempre hemos pensado en explotación económica, es que puede ser que no sea. Porque en el matrimonio forzoso hay una servidumbre doméstica y una servidumbre sexual, que no es la del negocio. Eso yo creo que puede ser interesante, por lo menos que nos abra también la mente, porque la trata no tiene por qué ser siempre un concepto de explotación económica productiva, sino utilizar a una persona. Y los convenios europeos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos no habla de una explotación económica. No tiene por qué ser económica, claro. Y ahí también habría que cambiar un poquito también esa visión, pero claro, la persona tiene que estar en el centro. Ahora, no determina a ningún movimiento abolicionista, ni la directiva se atreve. ¿Por qué? Porque la directiva requiere un contexto coercitivo, abusivo, violento o intimidatorio. Por tanto, la trata sexual no se identifica con el ejercicio voluntario de la prostitución. Y la directiva de la Unión Europea también en relación con la violencia contra la mujer no incluye como violencia contra la mujer el ejercicio de la prostitución. La trata de seres humanos es realmente actualización de la trata de esclavos o esclavas. El hecho de que el protocolo de Palermo haya capitalizado ese concepto no significa que nosotros que desvirtuemos el concepto. Y me explico. Si te vas al Pacto de Derechos Civiles y Derechos Sociales y Económicos del 66, Convenio Europeo de Derechos Humanos, no hablan, fíjate que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 4, ni siquiera habla de trata. Lo que habla es protección absoluta, sin ninguna excepción, del ser humano frente a situaciones de cosificación como la tortura. Por tanto, no se puede instrumentalizar un ser humano sometiéndole ni a esclavitud, ni a servidumbre, ni a trabajos forzosos que se consideran prohibidos. Eso es lo primero. Por tanto, la trata de seres humanos como trata de esclavos, es verdad que no se está produciendo ni se desenvuelve en la época cuando esa trata de esclavos era una práctica legal. Es distinta, porque en este caso sería realmente las personas de sectores empobrecidos los que van a las manos del explotador o del esclavista. Es diferente. Entonces, lo que quiere decir con esto, que cualquiera de las finalidades que prevén los instrumentos internacionales y regionales contra la trata, cualquiera de esas finalidades tienen que estar reconducidas desde el punto de vista de su definición bajo los elementos de la esclavitud, de la servidumbre o los trabajos o servicios forzosos. Por tanto, la explotación sexual no es cualquiera, es una explotación sexual forzosa. El embarazo forzoso. La gestación subrogada que están hablando, forzosa. Entonces, la mendicidad, forzosa. A todo le tienes que añadir forzoso. Si ya entiendes forzoso, sabes perfectamente que la trata es la antesala de una explotación forzosa. El problema es que los medios de comunicación y los propios instrumentos han, de alguna manera, han invitado a la demagogia. Por eso cuando hablan de trata y de prostitución es demagógico. Claro, porque nunca la trata de seres humanos, en su versión sexual, tuvo como identidad el ejercicio de la prostitución, sino un entorno intimidatorio.
Es decir, desde el principio una persona controla en el movimiento a otra porque luego va a pasar a otra mano de un controlador que la va a obligar a realizar la prostitución o cualquier actividad de carácter sexual, aunque no sea prostitución. Siempre hemos pensado en la prostitución. Claro, pero por una forma de eliminar del trabajo sexual. Si se quiere eliminar del trabajo sexual es porque se quiere eliminar la vía del trabajo sexual como una vía que sea posible, que dé oportunidad a las mujeres que normalmente están en desigualdad de condiciones para migrar. Lo negativo es la base. La base es la misma. Tiene la idea, artículo 79 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la idea de trata de seres humanos de lucha vinculada al control de las fronteras. Control migratorio. Por tanto, el ser humano no está en el centro. Por tanto, la explotación, que es sistémica, tampoco está en el centro. De hecho, está en segundo plano. No existe una definición, no existe un eurodelito sobre lo que significa la explotación forzosa. Y eso es simbólico. Eso significa que ellos lo que quieren es contener movimientos de personas, pero no erradicar la explotación forzosa, que eso es lo grave. Entonces, eso en primer lugar. Ahora, eso no significa que pueda tener ventajas. Y alguna cosa, a mí me parecen dos ideas muy buenas. Una primera, y me parece además ideal en este momento, sobre todo para el movimiento abolicionista. Está diciendo que para poder desincentivar la demanda, tanto de mano de obra barata como de productos derivados del trabajo forzoso, incluso, por supuesto, demanda en relación con la explotación sexual, lo que hay que hacer es, verdad que la vía penal no es suficiente, política de justicia social de la que no habla, pero sería también interesante, pero la vía penal es importante, y es la de incriminar como delito el uso de los servicios de una víctima de explotación forzosa que además incluso puede ser derivada de la trata. Pues claro, eso significa que si hay una persona sometida a un servicio sexual forzoso y hay un usuario o una persona que la tiene bien en un local o el propio consumidor, pues claro que sí que se le tiene que perseguir penalmente, lógicamente, pero no solo en el tema sexual. Igualmente, si hay una persona que sabe que está en un taller textil y está utilizando ese servicio laboral, que no es laboral, sino un servicio forzoso, y está aprovechándose, consumiendo lo que es, en este caso, consumiendo a una víctima de explotación forzosa, pues también. Igualmente, una persona que tiene un local o una persona que se está aprovechando de ese local porque está alquilando un local, pues también se sabe perfectamente para qué está destinado eso. Eso sí podría ser un avance, pero un avance tiene que estar completo, una óptica de fondo diferente. Y hay un tercer avance que es el de implementar medidas de decomiso, por fin, de las ganancias derivadas de la utilización de trabajo esclavo. Claro, igual que pasa en el taller textil clandestino, igual pasa en la agricultura, igual pasa en la construcción, igual pasa con Globo. Claro, aquí no se trata de las multas, sino quedarse, que se queden, es decir, que el Estado pueda a través de un proceso judicial, sobre todo un proceso penal, quedarse con las ganancias que ha obtenido la empresa con una persona sometida a un servicio forzoso. Pues claro, vamos a empezar por ahí. Eso ya sería el procedimiento de identificación, ¿vale? En este caso, la directiva, de alguna manera, ha integrado los objetivos del grupo de Greta, que es el grupo del Consejo de Europa, que son el grupo de expertos en tráfico de seres humanos. Realmente los que han avanzado sobre eso ha sido el Consejo de Europa, no tanto la Unión Europea. Pero la Unión Europea lo que ha hecho es integrar determinadas medidas de Greta. Una de las medidas de Greta es la de la identificación temprana, la identificación temprana de una víctima, pero ojo, siempre víctima de trata, no una víctima de explotación forzosa. Porque ya Greta ya está hablando también de explotación forzosa. Pero la Unión Europea solo habla de trata. Solo hay que proteger
a las víctimas de explotación forzosa, pero que han sido víctimas de trata, porque si no han sido víctimas de trata, no se les va a proteger. Es decir, han sido víctimas de esclavitud, pero como no han sido víctimas de trata, no ha habido un movimiento, un desplazamiento, no se les va a proteger. Claro, el cambio de paradigma tiene que ser brutal y todavía eso no lo ha hecho. Claro. Es decir, hay que demostrar, aunque sea demostrar, pero al menos un indicio de que esa mujer o que ese hombre ha sido una víctima de trata, que ha habido un desplazamiento previo, porque entonces no se le va a dar ningún tipo de, digamos, ni de compensación, ni de indemnización, ni del catálogo de derechos que tenemos previsto precisamente desde la primera fase de detección temprana. Por ejemplo, el hecho de tener alojamiento, o el hecho de tener una asistencia psicológica, o el hecho de poder tener una asistencia sanitaria, desde el principio, antes de que se pueda corroborar que esa persona es víctima. Es decir, en eso sí, pero con esa coletilla. Tienen que ser víctimas de trata. Si es de explotación forzosa sin trata, no hay nada.